mencionar ahora, pues este instrumento, desde luego, va a ser excelente. Juan Antonio Sáenz García es doctor en Historia por la Universidad de Deusto. Allí ejerció durante una década como profesor en la especialidad de Gestión de Recursos Culturales, así como en Ordenación del Territorio. Habitualmente colabora con el Instituto Geográfico Vasco, con Arma Plaza Fundazioa, por eso decía, estamos hablando de una persona de casa. Con Arma Plaza Fundazioa y con otras instituciones en temas vinculados principalmente con la gestión cultural y con el patrimonio cultural, y está especializado en el inventariado de patrimonio y actuaciones en arquitectura de la defensa. Es autor en solitario en colaboración de una treintena de libros, así como un considerable número de artículos en revistas especializadas. Comentábamos las visitas al fuerte, pues desde el año 2014 se ha ocupado de las visitas guiadas al mismo. Y nos presenta un libro como en forma de diccionario. Como él lo va a presentar mejor, yo no me voy a extender, pero sí es verdad que nos sirve como repaso tanto de los diversos espacios y elementos que configuran actualmente el fuerte, así como de otros que han desaparecido con el paso de los años, pero que en su momento también fueron importantes. Y, por supuesto, no solo hablamos de piedras, sino también hablamos del componente humano, en torno al cual giró la vida del fuerte hasta su adquisición por nuestro ayuntamiento. Además del libro impreso, en la página web armaplaza.eus estará a disposición de todos los interesados la versión digital, la versión en PDF. Y en ese sentido, pues cada uno de nosotros podrá acceder a estos contenidos de la manera que mejor estime. Quisiera también mencionar, eta bai aipatu nahi nuke, liburuaren bi bertsio ditugula, gaztelaniaz idatzita dago, euskarazko bertsioa ere eskaintzen dugu, eta horretan zoriondu nahi nukela, udal euskaraz. Nuestro alcalde mencionar que este libro está dedicado a la memoria de Gregorio Berrotarán por su continua implicación en la gestión del fuerte. Bueno, para los que me imagino que casi todo el mundo conoce el fuerte, en el caso dos notas. El fuerte tenemos que Señora de Guadalupe forma parte del campo atrincherado de Oyarzún, que fue construido a finales del siglo XIX, que inaugurado en el año 1900, y constituye la mayor fortificación contemporánea de la comunidad autónoma del País Vasco. Algunas cifras, por tirar un dato, es que solo el foso tiene 750 metros de longitud, sus cuarteles pueden llegar a albergar hasta 1000 soldados y sus barbetas hasta 69 piezas de artillería, teniendo la superficie comprendida en el interior del foso 30.000 metros cuadrados. Actualmente, como bien ha comentado nuestro alcalde, es propiedad municipal. Bueno, ¿cómo se ha generado este libro? Porque, curiosamente, la historia de este libro, sin saberlo, comienza pues, hacia 1984. En esta época estaba trabajando en el Instituto Geográfico Vasco en un proyecto bastante largo y complejo, que se inicia con la confección de la bibliografía sobre geografía del País Vasco, de los 7 territorios. Dio lugar a un par de libros, son los que aparecen arriba. El siguiente proyecto, vinculado al primero, era su continuación natural, era hacer una serie de inventarios sobre la cartografía del País Vasco. En este caso se hicieron ya con la participación de la informática, como los primeros, varios volúmenes, uno dedicado a Álava, a Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y País Vasco Continental, Iparralde. Y la continuación de este proyecto ya se va a enmarcar más en el tema de la atención se ha puesto que era una serie de estudios sobre la cartografía que existía en diversos archivos sobre Guipúzcoa. Los primeros archivos que se revisaron casualmente fueron 2 archivos militares, el antiguo
el Servicio Geográfico del Ejército, ahora han cambiado de nombre todos un poco, y el Servicio Histórico Militar. Luego también en el Archivo de Simancas y en la Biblioteca Nacional, y eso bueno, me va a hacer que esté en contacto, ya digo, con documentación militar, y la mayor parte está vinculada a fortificaciones, con lo cual tenemos ya un poco cómo se ha generado poco a poco este libro, ¿no? Una vez que se ha concluido este proyecto, que hice yo la coordinación técnica, aparte de trabajar también, bueno, comencé una serie de estudios sobre fortificaciones que dieron lugar a una serie de libros, que serían parte al menos los que están en la fila superior, y también un número considerable de artículos que fueron publicados en diversas revistas especializadas. Uno de los primeros, y aquí trocamos directamente con el fuerte de Guadalupe, fue la publicación de su estudio histórico que apareció en el Boletín de Estudios Históricos del Bidasoa, que se edita en Irún en el año ya un poco lejano de 2001. En esta época se celebraba el centenario del fuerte. Entonces, bueno, entre el estudio histórico, bueno, intenté divulgarlo de una forma totalmente individual, sin contar con el ayuntamiento ni nada, y bueno, pues conseguí que publicaran en la prensa pues algunos artículos más o menos grandes, en este ocupó dos páginas enteras en el año 2000. Bien, en el campo del patrimonio cultural, como también he realizado ciertos estudios vinculados con la arquitectura defensiva, he trabajado en temas con la Diputación, en temas de patrimonio cultural y demás, pero sobre todo quiero destacar un poco la actividad que tuve con relación a la museografía del fuerte de San Marcos, que está muy relacionado con el de Guadalupe porque es su hermano pequeño, vamos a decir. Entonces, pues, colaboré en la formación de los paneles, réplicas de artillado, como puede verse ahí, y diversas, algunos cañones, por cierto, que se reprodujeron, serían iguales a los que estuvieron instalados en el fuerte de Guadalupe. En el año 2012, el Ayuntamiento de Hondarribia funda Arma Plaza, y en 2013, como os he comentado antes, la Fundación realiza algunas actuaciones en el fuerte. Entre ellas colaboré en la confección de una treintena de paneles informativos, iniciando entonces un poco la colaboración con Arma Plaza, que es la que ha generado el libro este. Comienza haciendo también, como ya se ha mencionado, visitas guiadas, que primero fueron las especiales, que luego acabé haciéndome cargo de todas las que fueran en castellano. Y en 2016 inició la elaboración del Inventario del Patrimonio de Hondarribia, que está ahora en curso, así como otras colaboraciones. En el año 2014 propuse a Arma Plaza, y fue muy bien recibido, la realización de este diccionario, que ha tardado un poco en llegar a materializarse, pero que por fin está publicado. Bueno, ¿por qué un diccionario? Bueno, un diccionario, más que nada se trataba de hacer un libro que no fuese totalmente convencional, empezar a leerlo desde el principio y terminar por el final. Tampoco quería hacer una guía más o menos turística al uso, prefería hacer una especie como de fichas, y con esas fichas pues habría que organizarlas de alguna manera, pues la alfabética quizás era la más innova. Y otra razón también para hacer este libro sería que sirva para futuros guías, cuando yo ya tengo mis años, pues cuando me jubile, pues o antes, si me echan, para que otros guías puedan también confeccionar sus propios itinerarios, porque ya tienen la documentación realizada. Bueno, en realidad, bueno, ¿es un diccionario? Pues no es un diccionario al uso. Un diccionario, la definición sería, es un repertorio en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una materia concreta acompañadas de una definición. Aquí sí que damos la definición de los términos, pero respondería más bien a la definición de un diccionario enciclopédico. ¿Por qué? Porque además de dar la definición,
se realiza una aplicación de cada término en el fuerte de Guadalupe propiamente dicho, sería la novedad. Vamos a llamarle diccionario pues, por simplificar. En la diapositiva, con la imagen, se ve que la parte de definición, uno de los términos, que es a través la que aparece en color rojo sería la definición propiamente dicha, y lo que aparece en color azul sería un poco la aplicación de ese término en el fuerte de Guadalupe. La mayor parte de los términos van a ocupar 2 páginas, lógicamente tanto en la versión en papel como en formatizada. Tenemos una que corresponde a la hoja de la derecha. Un pequeño número de términos poseen una sola página. Aquí vemos 2 páginas enfrentadas. Una corresponde a impactos de proyectiles que pueden verse en el fuerte, y en otra los ladrillos que se utilizaron en la realización de algunas estructuras del fuerte. Es un diccionario ilustrado, ofrece pues cerca, la verdad es que no las he contado una por una, pero unas 900 ilustraciones. Tenemos una página doble, pues que hay pues 7 o 8 ilustraciones. Se publica, como ya se ha comentado, en euskera y castellano, como ha dicho el alcalde también. Hay que agradecer la dedicación al servicio de euskera, porque aparte del trabajo normal, pues tuvieron que hacer cargo de esta traducción, que es un trabajo realmente duro, porque la terminología en euskera vinculada a la arquitectura, a la defensa, pues no está demasiado desarrollada, entonces tuvieron pues que apañarse con lo que había. Bueno, el soporte también se ha mencionado, es en papel y en internet. De hecho, mi idea original que ofrecí era hacerlo solo en versión digital, porque supone un acceso, digamos, casi universal y sobre todo gratuito, pero hay mucha gente que le gusta todavía tener el papel en sus manos. El acceso a través de la web de Armaplaza es muy sencillo. Se ha hecho colgar del menú patrimonio un epígrafe específico, es diccionario del fuerte de Guadalupe, y este enlace estará ya funcionando a partir de mañana mismo. Se podrá realizar la descarga, tanto en la versión en español como en la versión en euskera. No habría más que hacer clic sobre la figura de la portada deseada. El plan inicial, no obstante, del fuerte va a ser un desarrollo basado en el fuerte como elemento del patrimonio cultural. Eso incorporaba términos técnicos, arquitectura, espacios interiores, artillería, pero después, incluso de tener una maqueta confeccionada, pues decidí que igual había que integrar también el paisaje humano, vamos a decir, porque muchos visitantes del fuerte se interesaban mucho en ese aspecto. Por eso el fuerte no solo lo trato como elemento del patrimonio cultural, sino también como sujeto de la historia, incorporando términos que permiten seguir la historia del fuerte y de los colectivos variopintos realmente que lo ocuparon de alguna forma. La estructura del libro parte de una presentación de nuestro alcalde. Hay también una página doble con informaciones destinadas a facilitar el acceso al fuerte, sobre todo para aquellas personas que puedan no ser del municipio o de los alrededores. Algunos planos generales para hacerse una idea de cómo es el fuerte en general. Una pequeña introducción mínima de cómo, de la gran riqueza, digamos, desde el punto de vista de fortificaciones o de arquitectura de la defensa que tiene Hondarribia desde la Edad Media hasta pues, el siglo XX. Y luego van después 174 términos con su índice. Voy a pasar ahora algunas imágenes de algunos de los términos para hacernos una idea genérica de cómo es el diccionario este. Nos podemos encontrar términos que están buscando un poco al azar, vinculadas con el entorno fortificado en el que se integra, en este campo
en este caso el campo atrincherado de Oyarzun, una ortofoto con la situación de los fuertes existentes, de los previstos y demás. La tipología a la que pertenece el fuerte, que es un fuerte de tipo poligonal, pues una fotografía pues, de un fuerte francés de la misma tipología. Igual conviene indicar que en el País Vasco hay muy pocos fuertes de estos, pero en Francia, en la frontera con Alemania, hay entre baterías y fuertes unas 500 instalaciones de este tipo. Se habla de los autores del anteproyecto, en este caso que aparece de Francisco Roldán. El otro autor del anteproyecto sería Antonio Rojí. El proceso de diseño y construcción, por ejemplo, esta sería un coloreado del anteproyecto original, en el que se han marcado además pues, 8 diferencias con relación al fuerte, al proyecto, o sea, al fuerte actual, ¿no? Sobre la más curiosa quizás sería la posición de la entrada, que cambia totalmente. El autor del proyecto, Juan Roca, pues incluso una ilustración de su hoja de servicios. Juan Roca, que murió precisamente en Gaviri, está enterrado en el cementerio. El proyecto, también indicado diferencias entre el proyecto, que también se produjeron, y la edificación actual, marcado pues 9 en concreto. Las obras en las zonas en las que se divide el fuerte, que son básicamente 3, son las 3 obras. Elementos que rodean al fuerte, algunos de los cuales incluso no los consideran, y habría que hacerlo, a efectos de conservación como elemento del patrimonio, en concreto el glacis, que es un elemento que costó mucho dinero hacerlo, es una pendiente suave que manipula el terreno original para favorecer su defensa, o el foso, que bueno, explicar un poco, se explica los diversos tramos que tiene, las caponeras, o elementos que están destinados a disparar longitudinalmente sobre el foso, incluyendo planos y cómo se realizan los diversos flanqueos. Procuro también, en la medida de lo posible, incorporar fotografías históricas, que no hay demasiadas, ¿no? En este caso, cuando escribo sobre las barbetas, bueno, pues tenemos una preciosa fotografía de principios del siglo XX, en el que se ve un cañón Ordóñez en el momento justo del disparo. Fotografía bastante curiosa. En algunos casos, como en este que vemos aquí, hay montajes fotográficos en el que vemos, que ahora no existe, pero gracias al Photoshop podemos introducirlo, un cañón Ordóñez dentro de su casamata, ¿no? Esto es lo que se podía ver hace unas cuantas décadas, ¿no? También hay planos, como vemos aquí, en este caso también de la batería acasamatada, indicando cada parte, cada sector para qué se utilizaba. También hago referencia al armamento que se utilizó, tanto al que utilizaban los soldados. Aquí vemos, por ejemplo, el fusil Remington, que supongo que lo conoceréis muchos porque es el que se suele utilizar en las réplicas que utilizan en el alarde, o el Mauser, que es el que corresponde más al fuerte, tanto en su versión fusil como en su versión mosquetón, que están al otro lado. Los obuses que estaban destinados en el fuerte, que ya no están, lógicamente, pero tenemos que saber para qué armamento estuvo pensado el fuerte, o los morteros, que eran capaces de disparar con gran ángulo de inclinación en baterías semiocultas. Serían los cañones Ordóñez, que era el cañón base para la proyección del fuerte, o los pequeños cañones que servían para disparar a lo largo del foso, que realmente no fueron instalados, pero están diseñados para ello. Incluso las municiones específicas que empleaban estos cañones para evitar dañar al fuerte. Eran unos botes con un montón de
esferas de plomo de alcance limitado que mataban a las personas, pero respetaban los muros del foso, una especie de bomba de neutrones de la época, de munición antipersonal. Los depósitos de munición, todos estos son elementos del fuerte que de alguna forma están recogidos en los diversos términos. Está puesto en funcionamiento incluso uno de los nichos de luces con una iluminación que se ve ahí más o menos cómo funcionaba. Los acuartelamientos, en este caso está reproducido incluso una de las vistas del cuartel de infantería, que no corresponden al proyecto del fuerte en sí, sino al de un observatorio que al final no se hizo. Los patios del fuerte, que tiene 5, aquí simplemente he puesto uno de ellos.